Buenas noches, Alejandro. Buenas noches para todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente a una nueva sesión el día de hoy con conferencistas del más alto nivel. Para comenzar, mientras se van terminando de conectar las personas, tengo el placer hoy de introducir al doctor Sebastián Veloso. Él es neurocirujano de la Universidad de Buenos Aires, especialista en neurocirugía endovascular del Instituto La Sagrada Familia y coordinador de neurocirugía y neurocirugía endovascular de los Hospitales Nacionales de Buenos Aires. Doctor Veloso, muchas gracias por su participación y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Reinada. Gracias por esta invitación. Y bueno, si quieren ya doy comienzo entonces, ¿les parece? Sí, doctor, podemos iniciar. Muchas gracias. Perfecto. ¿Se escucha bien? Todo sin problemas. Sin problema, doctor. Si hay cualquier novedad, le informo, lo interrumpo. Gracias. Perfecto, bárbaro. Espero que voy a conectar la pantalla. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Y la vemos ya, doctor. Perfecto. Bueno, antes que nada, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre, como bien dijeron, es Sebastián Veloso, soy neurocirujano endovascular. Soy coordinador de estos dos hospitales que nombraron y tuve mi formación en la Clínica Sagrada Familia en Capital Federal de Argentina, Doctor Lilic, la cual yo actualmente no trabajo más ahí. Me invitaron más que nada para que vean un poco de hemorragia subaracnoidea, el manejo endovascular y las complicaciones, así que vamos a hacer un repaso por todas las cosas y después podemos responder algunas preguntitas. Antes que nada, me gustaría hablarles un poco de dónde nosotros vamos a encontrar lo que es la hemorragia subaracnoidea en sí. Principalmente vamos a tener en la cisterna interpeduncular, las cisternas carotidias, la interquiasmática, la peduncular y la cisterna ambiens. También la vamos a encontrar en la cisterna cuadrigeminal y por delante en la cisura silviana. Fíjense también que entre las circunvoluciones tenemos también lo que son las cisuras entre las circunvoluciones cerebrales, en la cual también son espacios subaracnoideos. Si se fijan, otra de las cisuras que vamos a nombrar hoy son la cisura interhemisférica y las cisternas de la base, la pontina anterior y las pontinas cerebelosas, como la vulvar anterior y las vulvocerebelosas. ¿Y por qué se van a tener sangre estas cisternas o estos espacios subaracnoideos? Justamente porque por ahí pasan arterias sumamente importantes cerebrales, las cuales son la arteria vertebral, que se unen y forman la arteria basilar para dar después las arterias cerebrales posteriores. Y al centro tenemos las dos carótidas internas, que dan ramas las arterias cerebrales anteriores, las cerebrales medias y hacia atrás las comunicantes posteriores. Fíjense que cualquier sangrado en este lugar va a dar un sangrado en las cisternas de la base, que son las que nombramos anteriormente. Acá tenemos la típica imagen de un sangrado subaracnoideo de la cisterna de la base. Y como dijimos antes, hay otros espacios subaracnoideos que también tienen arterias, pero que son más que nada espacios o cisuras entre las circunvoluciones del cerebro, y más que nada vamos a tener hemorragias subaracnoideas de la convexidad. En este caso vamos a tener más que nada las de origen traumático, que no es el caso de esta charla. Sin embargo, si es espontánea y es de la convexidad, también hay que sospechar de alguna otra patología que no sea trauma. Entonces, con respecto a las hemorragias subaracnoideas espontáneas, vamos a ver que el 80% son aneurismáticas y el 20% son no aneurismáticas, de las cuales en esta vamos a tener hemorragias subaracnoideas que son de origen incierto, que no encontramos la causa del aneurisma. Otra es la hemorragia subaracnoidea perimesencefálica no aneurismática, que tiene una imagen típica que ahora la vamos a ver y que tiene un excelente pronóstico. Y después hay otras más, como el síndrome de vasoconstricción reversible, disecciones arteriales, malformaciones arteriovenosas, fístulas durales, aneurismas micóticos,
trastorno de la coagulación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estos casos, en la charla de hoy, vamos a centrarnos más que nada en la hemorragia subaracnoidea de tipo aneurismática. Igualmente les quería mostrar un poquito de lo que es la hemorragia perimesencefálica, porque más que nada tiene algunas cosas o algunos tips que hay que tener en cuenta. Que la clínica es menos grave, generalmente, que es un Handiges 1 y 2, y que principalmente en la tomografía vamos a ver hemorragia en la cisterna pontina anterior, como también en la cuadrigeminal, y muy pocas veces intraventricular. Y entonces muchas veces uno con una hemorragia de este tipo y una angiotomografía negativa, hay veces que se decide no hacer una angiografía diagnóstica y es por eso que por ahí solamente con una angiotomo a uno la puede ir dejando, pero siempre ante la duda realizar una angiografía. El mecanismo es incierto, más que nada es por drenaje por un sangrado venoso. Muy pocas hacen hidrocefalia y generalmente tienen un outcome muy, muy bueno. Esta es la imagen típica, ¿sí? Fíjense, hemorragia interpeduncular y hemorragia en la cisterna pontina anterior y algo en este caso en la pontocerebelosa derecha. ¿Y por qué es importante saber que la hemorragia es de origen aneurismático? Porque tiene varias complicaciones. Complicaciones que ustedes, intensivistas, conocen inclusive más que yo, ¿sí? Que son más que nada los trastornos clínicos, trastornos en los metabolitos, como también convulsiones, trastornos cardíacos, Takotsubo, entre otras. Y las complicaciones que como neurocirujano y neurointervencionista más que nada manejamos son la hidrocefalia, el resangrado y el vasoespasmo, que son muy comunes cuando son de origen aneurismático. Solamente un par de tips en lo que es la hidrocefalia por hemorragia subaracnoidea aneurismática. Hay que saber que cuando uno pone una DVE, una derivación ventricular externa, siempre que se coloque previa a oclusión aneurismática, hay que colocarla solo si el paciente tiene disminución del estado de conciencia y si tiene ventriculomegalia. Si tiene ventrículo chico y el paciente está bien, está lúcido, no se coloca una DVE, porque así evitamos también el sobredrenaje de líquido cefalorraquídeo. Y otra cosa, una vez que la coloca el neurocirujano, la PIC de la ventriculostomía con un aneurisma no asegurado tiene que estar entre 20 y 25 milímetros de mercurio, ya que si esto es menor, puede haber un aumento de resangrado. No sé si les pasa a ustedes en los hospitales que están, a mí a veces me pasa, que el drenaje no viene porque está tapado y le bajan el drenaje por debajo de la camilla donde está el paciente y hay un sobredrenaje y eso puede predisponer a lo que es el sangrado. Y bueno, otra de las complicaciones más temerosas o que menos queremos conocer es justamente el resangrado. El pico del resangrado es dentro de las primeras 24 horas y más o menos hay un porcentaje de un 6%. Antes, hace varios años, era entre un 17 y un 19%. Y el resangrado es más o menos de un 20% de los primeros 14 días y hasta un 40% dentro del primer mes de un aneurisma que no es tratado. Los pacientes con un Handiges elevado tienen más riesgo de sangrado y el resangrado tiene una mortalidad de un 74%. Yo a la familia le digo de un 80%. Entonces, ¿cómo podemos disminuir la probabilidad de que el paciente tenga un resangrado? Ocluyendo el aneurisma. ¿Se puede bajar la TA? ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que ocluir el aneurisma. Eso es lo más importante. Este es un paciente que nos manda la tomografía que parece ser que tiene un sangrado pancisternar, pero que también a su vez tiene una hematomita, si ven ahí, en el uncus izquierdo. Llamamos a la ambulancia para que lo vaya a buscar y durante el traslado el paciente se pone midriático bilateral. Al llegar al hospital le hacemos de nuevo una tomografía y vemos un sangrado de mayor tamaño uncal izquierdo, ¿sí? El paciente en este caso, cuando le hicimos toda la estratificación, lo vimos cómo estaba todo, el paciente presentaba un flujo malo cerebral inclusive, ¿sí? El paciente termina falleciendo a las pocas horas por muerte cerebral. Así que hay que tener mucho cuidado. Y yo les digo esto, ustedes seguramente ya lo vieron el resangrado, pero ¿alguna vez ustedes vieron realmente cómo se ve un resangrado? Fíjense esta imagen. Esta es una imagen 3D que nosotros hacemos en hemodinamia.
Fíjense que esto es un aneurisma comunicante anterior, que ahí está expresado en la flecha, y durante la inyección, para hacer una reconstrucción, que es de alta presión, fíjense cómo el aneurisma se rompe, sangra intraparenquimatoso, y ahí van a ver cómo se hace como una C. Ese es un resangrado intraventricular. Este paciente no es mío, por suerte, pero es un paper que lo escribió hace poco, ahora el 2024, con el video y todo, y explica qué fue lo que pasó, y hablan del resangrado. El paciente termina falleciendo más allá de que le hacen la oclusión aneurismática. Entonces, empecemos hablando un poco de lo que es el ácido hemorrágico y del rol del neurointervencionista. Esta es la parte aburrida, les juro que ya arrancamos con casitos, que es lo más interesante. Un aneurisma son evaginaciones focales, redondas o ovaladas, que generalmente están en bifurcación de vasos y tienen un cuello que puede ser chico o ancho, que es el saco de entrada al aneurisma, la puerta de entrada. Y en la anatomía microscópica generalmente están todas las capas histológicas, pero la lámina muscular y la elástica arterial terminan en el cuello. El saco aneurismático, o sea, todo lo que es el aneurisma en sí, es solamente íntima y adventicia, y por eso es mucho más propensa a que se pueda romper. Este es un paper en el cual justamente describen estas capas histológicas, que es muy interesante. Si lo quieren leer, se los dejo para que también lo puedan buscar. Cualquier cosa, si no, después me lo piden. Entonces, yo como le explico a la familia qué es un aneurisma. Por ahí ustedes, como colombianos, yo como argentino, realmente nos encanta el fútbol, o a muchos nos encanta el fútbol, y lo que les explico es que en realidad que los aneurismas es como que las arterias nacieron sin un parche de cuero, y hago la analogía con la pelota de fútbol, y que el corazón, a medida que nosotros vamos creciendo y todo, bombea, tiene la presión baja, normal, que esto se fuera como estos dos muchachos pateando la pelota, patea la pelota y no pasa nada. Pero cuando estos muchachos crecen, o sea, cuando el paciente tiene hipertensión, consume cocaína, tabaco, estrés, estos muchachos que están a la izquierda se convierten en James y Messi. Y si estos muchachos siguen pateando la pelota, se forma el aneurisma. Y después, si siguen pateando, el paciente no se cuida o simplemente mala suerte, lamentablemente la pelota se pincha y el aneurisma también se puede llegar a romper, generando todo lo que estuvimos hablando. Entonces, ¿cuáles son los tipos de aneurisma? Bueno, tenemos varios tipos. Tenemos los saculares, los fusiformes, disecantes o pseudoaneurismas, los tipo blister y los micóticos o ontocóticos. Fíjense que tienen distintas formas, pero todos pueden dar hemorragia subaracnoidea. En el día de hoy vamos a hablar más que nada de que es el sacular, ¿sí? Pero quería mostrárselos que hay distintos tipos y la forma de tratamiento es distinta, o por ahí hay un approach distinto entre un aneurisma y otro tipo de aneurisma. Y acá, para diferenciar entre un aneurisma fusiforme y un disecante, justamente que el fusiforme por ahí tiene todas las capas elongadas, mientras que lo que es el fusiforme, perdón, el disecante, se rompe la arteria y genera un saco adventicial, lo cual es más propenso a la ruptura. Estos, fíjense que son aneurismas micóticos y oncóticos. El del lado izquierdo es un paciente que tenía vegetaciones en las válvulas cardíacas, se lo voy a marcar por si no lo vieron, y a diferencia, muchas veces los aneurismas micóticos cuando se rompen generan lo que les dije antes, una hemorragia subaracnoidea, pero en vez de la parte de la base, como estos son bien distales, hacen hemorragias en la convexidad. Y acá a la derecha tenemos un paciente mío también que tenía un mixoma auricular y tuvo una recidua, nunca se enteró, y después hizo estos aneurismas oncóticos. Estos dos se dan justamente por inflamación de la pared arterial, provocando degeneración de la pared y se genera todo en ese lugar un área propensa a los aneurismas. Pero bueno, vamos a centrarnos en los saculares. La localización principalmente de los aneurismas saculares, en un 90% está en el circuito anterior, ¿sí? Que sería un tercio en la comunicante anterior, otro en la comunicante posterior y un quinto en la célula media. Y un 10% solamente en el circuito posterior. Y hay diversos tamaños. Microaneurismas pequeños, medianos, grandes y gigantes. Fíjense que en realidad nosotros, mi equipo, hablamos de pequeños, grandes y gigantes. Pequeños por debajo de 10, grandes de 11 a 24 y gigantes más de 25. Y acá con la duda existencial del hombre. ¿El tamaño importa? A los aneurismas, obviamente. Bueno, ya estuvieron hablando varios papers, empezaron a hablar de lo que es
el tamaño que obviamente que importaba, etcétera. Pero si ustedes se fijan, la gran mayoría de los aneurismas que nosotros tratamos son por debajo de los 10 milímetros, por lo menos en mi experiencia. Generalmente son entre 5, 6 y 7 milímetros en la gran mayoría. Entonces, ¿por qué se rompen si no son tan grandes como 25? Bueno, muchas veces estos muchachos que están ahí descritos, está todo un grupo, ¿sí? Este es un paper del 2023, que hablan justamente de las características morfológicas del aneurisma, ¿sí? Obviamente el tamaño, que habla que el tamaño es importante y todo, pero más que nada el predictor más importante para que un aneurisma se rompa en todas las localizaciones es lo que ellos llaman el size ratio, que lo que hablan es la altura del aneurisma, ¿sí? La altura del aneurisma, y hacen una relación con el diámetro del vaso, ¿sí? Por ejemplo, y cuando esto da más de 2.3, habla justamente que es más propenso a romperse. Por ejemplo, un aneurisma de 4 milímetros, ¿sí? En el segmento cavernoso, el segmento cavernoso, la arteria mide 4 milímetros, también pongámosle, nos da un size ratio de 1. Pero si un aneurisma es de 4 milímetros a nivel pericalloso, ¿sí? Por ejemplo, la arteria pericallosa mide 1 milímetro, me va a dar un size ratio de 4, ¿sí? Entonces es mucho más propensa a que se pueda romper. Por eso es importante saber y conocer cuando hay aneurismas múltiples para pensar cuál fue el que sangró. Y hay otros índices también importantes que hablan en este paper, que es muy interesante, del índice de elipticidad y el índice de no esfericidad. El de elipticidad habla de cuando el aneurisma en vez de ser redondito es más elongado. Eso habla de que también está asociado con mayor riesgo de ruptura. Y después está el índice de la no esfericidad, que es cuando el aneurisma es no esférico, justamente que es ovalado y a su vez en los bordes es más bien ondulado, ¿sí? Estos dos índices justamente hablan de que hay más riesgo de lograr que se rompan, ¿sí? Entonces, acá tenemos unos aneurismas en el cual podemos ver aneurismas lobulados, ¿sí? Fíjense esto, nosotros los podemos ver en la sala de hemodinamia, en el caso de la izquierda, que es bilobulado, y en el caso de la derecha, trilobulado, ¿sí? El paciente de la derecha inclusive tenía un hematoma temporal acá, ¿bien? Pero fíjense que también hay otro aneurisma que mira hacia el superior. Entonces, si nosotros tenemos recursos escasos o tenemos solamente por ahí un clip neuroquirúrgico o pocos coils, vamos a siempre, por todo lo que les estuvimos nombrando, pensar que el que se rompió es en este caso el que mira hacia el inferior, ¿sí? Y hay otras cosas que no son formulas en la angiografía, que son los tacos asociados o el pezón de Murphy, también le pueden decir, o también en la jerga se dice el pseudoaneurisma del aneurisma, que es este globito que sale o que está en el borde de un aneurisma, ¿sí? Que hablamos de aneurismas irregulares. Fíjense que en los incidentales es mucho más bajo, tanto en las lobulaciones como en los sacos asociados, y cuando están rotos, lo más probable es que lo tengan, ¿sí? Después, ¿cuándo hay que operarlo de forma neuroquirúrgica a cielo abierto y cuándo de forma endovascular? Ya todo lo que es endovascular está acá para quedarse y no es para hacerle competencia a la neurocirugía convencional, sino justamente es para hacer un trabajo a veces más fácil. Cuando el paciente le va a ser más fácil un tratamiento endovascular que un tratamiento neuroquirúrgico, hay que optar siempre por lo más sencillo porque es esto lo que va a ser más seguro para el paciente. Y acá son dos handbooks, el Greenberg, que es el de neurocirugía convencional, y el Harrigan, que es el de endovascular, pero yo me quiero quedar por ahí se los dejo toda la filmineta, pero lo que les quiero marcar más que nada es que las decisiones tienen que ser tomadas de forma multidisciplinaria, que el clipado microquirúrgico hay que tomarlo en una concentración elevada cuando los pacientes tienen un hematoma intraparenquimatoso de más de 50 mililitros que puede generar efecto de masa, y cuando el aneurisma de la cerebral media puede ser más complejo para embolizar. Y el coiling endovascular, por ahí llevarlo en consideración cuando el paciente es añoso, cuando tiene más edad y cuando tiene un mal escala de la World Federation o un mal Hanty-Hess. Y también cuando son del circuito posterior, como el tope basilar. Y cuando, esto lo dice el libro de neurocirugía, cuando los pacientes
son técnicamente más o menos tanto para neurocirugía convencional como para cirugía endovascular, pensar y considerar el coiling endovascular. ¿Sí? Esto es importante, lo dice un libro de neurocirugía convencional. Pues abajo hay más indicaciones relativas, pero no me quiero poner porque son bastantes, pero para que usted las tenga. Y cualquier cosa después las charlamos después. Bueno, esto es más que nada lo que es el clipado microquirúrgico a la izquierda y el coiling por parte de la derecha. Fíjense cómo uno entra y empieza a colocar estas espiras metálicas, ¿sí? O resortes metálicos de platino, y lo que hacen es rellenar ese espacio para que se forme un trombo, ¿sí? Y eso hace que no resangre la aneurisma. Entonces se pone primero un coil grande y se van colocando como mamushka uno adentro del otro los coils. Entonces, generalmente los aneurismas, como le dije, si son a menos, pueden ir por los dos lados. Pero hay veces que nosotros como neurocirujanos endovasculares sabemos que va a ser complicado y por ahí tenemos que utilizar alguna técnica especial que después la vamos a charlar, sobre todo en pacientes con un cuello de aneurisma de más de 4 milímetros. Y cuando la relación domo-cuello es menos de 1.6, como también el aspect ratio, ¿sí? Que la relación domo-cuello es justamente la parte del size, que es la parte horizontal, por el cuello, y el aspect ratio sería la altura, el height, por el cuello, ¿sí? Entonces, si es de cuello ancho, tiene todo lo demás estas relaciones, por ahí vamos a tener que utilizar alguna técnica especial que ahora vamos a hablar. Pero bueno, empecemos con los casos, ¿sí? Este es un aneurisma con buena relación domo-cuello. Este es un paciente que estaba glavo 15 en 15, que tenía una hemorragia en la cisura interhemisférica, como pueden ver acá, ¿sí? También tiene un poco más abajo todo, pero en la silviana y todo, pero más que nada en la cisura interhemisférica, inclusive hay un hematomita chiquitito. Le hago la angiografía y puedo localizar un aneurisma pericalloso, pequeño, sacular y realmente bastante sacular, bastante esférico. Entonces entré, sencillo, coloqué coils, ningún coil salió ni nada. Terminé la cirugía en aproximadamente 45 minutos, lo hicimos por radial, entonces la verdad fue muy sencillo y tranquilo. Este es un control de los 6 meses. Fíjense cómo el aneurisma se mantiene ocluido. Perdón, este es el control de los 6 meses, que el aneurisma se mantiene ocluido. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el aneurisma de cuello ancho? El problema máximo es que el cuello no contiene los coils, las espiras, y entonces pueden caerse o derrumbarse hacia lo que es la arteria que dio origen al aneurisma. ¿Sí? Bueno, entonces acá usamos lo que son técnicas asistidas al coiling. Una es con balón, uno lo pone el balón y empieza a formar la canasta de los coils y los sostiene, y una vez cuando ya está formada las canastas, desinflo el balón y ahí directamente puedo ver los coils y oclusión de la misma. Y otra forma es colocando un stent. Uno pone un stent y directamente ya queda el stent y los coils son contenidos por el stent. Lo negativo del stent, ¿sí?, es que hay que doble antiagregarlo. Entonces los pacientes con una hemorragia subaracnoidea y que por ahí no sabemos si después hay que poner una derivación ventricular o una derivación ventriculoperitoneal o hacer una craneotomía descompresiva, siempre hay que tratar de evitar la doble antiagregación. Por eso yo en los hemorragias subaracnoideas trato de usar balón, ¿sí? Pero obviamente con esto podemos romper el vaso, puede haber tromboembolismo, etcétera, que son complicaciones de utilizar el balón. Entonces, acá les voy a mostrar un casito con un aneurisma con mala relación domo-cuello. Fíjese, esto es un aneurisma de tip carotidio. Esto lo hice con mi compañera, con Diana, Federico. Es más, lo hizo ella y yo estaba de primero ayudante. Ingresa al microcatéter adentro del aneurisma y cuando empezamos a poner los coils, fíjense cómo el coil sale, ¿sí? Siempre intentamos colocar el coil primero y el cuello no era conteniente y sale y baja hacia la carótida interna. Si nosotros seguimos progresando esto, el coil cae a lo que es la carótida interna y la cerebral media, oclusionándola y generando un infarto maligno, probablemente cerebral. Entonces colocamos un balón, que no sé si se puede ver acá, pero sería así, ¿sí? Y para poder formarle el cuello y ahí empezar a colocar los coils. Fíjense cómo se termina ocluyendo el aneurisma y se lo todo de forma muy satisfactoria. Bien, este es otro caso. Fíjense por ahí, quería mostrar esto porque justamente
El balón acá se ve un poco mejor, pero bueno, acá coloco de nuevo el coiling con el balón y hasta lograr su oclusión. Y cuando también tenemos una mala relación domo-cuello, ¿sí? Podemos usar stents. Este es un caso que me lleva a un lugar donde no había microscopía para hacerlo por vía cirugía a cielo abierto, no había clips, solamente teníamos la sala de hemodinamia y algunos coil y stent. Este es un paciente que llegó 15 en 15, ¿sí? Y fíjense que es un aneurisma complejo, ¿sí? Es un aneurisma de cuello ancho, pequeño, bilobulado, la verdad es muy, muy complejo. Se habían pasado 4 o 5 días del sangrado, pues fue una depresión. Y entonces coloqué un coile en lo que es ese pseudoaneurisma, con mucho cuidado, y la verdad no me sentí cómodo. El paciente estaba muy bien, el paciente no meritaba una ventriculostomía, ¿sí? Porque tenía un sangrado solamente cisternal en la cisura silviana, y decidí anteagregarlo en quirófano y le terminé colocando un stent, ¿sí? Y más coils, como pueden ver acá. Y pude reconstruir ahí lo que es la pared arterial y el aneurisma quedó ocluido. Ya tiene controles de 2-3 años con el aneurisma ocluido, ¿sí? La verdad que estamos muy, muy contentos. Otra técnica que se puede poner cuando hay aneurismas con mala relación domo-cuello, ¿sí? Es una técnica con diversor de flujo. Yo esta técnica se las quiero mostrar para que la sepan, para que cuando alguien lo escriba, ustedes sepan de qué está hablando, pero no es la técnica que a priori utilizaríamos, ¿sí? Pero bueno, si se fijan, el stent, ¿sí? Que está acá a la izquierda, tiene una malla bastante abierta, mientras que el diversor de flujo tiene una malla bastante cerrada, ¿sí? Entonces, cuando uno lo coloca sobre el cuello aneurismático, ayuda a que se forme un trombo adentro del aneurisma, justamente porque pasa por 3 estadios. El primer estadio, el aneurisma pasa por un efecto mecánico inmediato, después uno fisiológico y después uno biológico. El inmediato es que cuando acabamos de colocarlo, empieza a disminuir el flujo intraaneurismático y se redirecciona el vector de flujo hacia la arteria normal, ¿sí? Después el fisiológico, a las 10 semanas, se genera una trombosis adentro del aneurisma y puede esto dar aumento de efecto regional, puede haber cambios inflamatorios y hay veces que podemos dar corticoides orales para que no genere ni clínica ni nada, ¿sí? O que mejore la clínica. Y después el biológico, que es a los meses, es justamente cuando hay un crecimiento de neoendotelio alrededor del stent y ahí ya por sobre el cuello y se termina cerrando, ocluyendo definitivamente al aneurisma, y después el trombo y el aneurisma son reabsorbidos por células tipo Scavenger, entonces termina desapareciendo, ¿sí? En los aneurismas que yo coloqué rotos, que tuve que poner un diversor de flujo, que era justamente en un par de aneurismas disecantes muy complejos, les coloqué también coils adentro en conjunto para promover la trombosis a corto plazo. Pero bueno, les voy a mostrar un aneurisma con mala relación con tratamiento diversor que no tuvo un sangrado, pero quiero mostrarles la potencia que puede dar el diversor de flujo. Este es un paciente que de forma aguda tuvo una parálisis del recto interno del ojo izquierdo, si se fijan en la tercera foto, ¿sí? Le hicimos un angioreso y se ve un aneurisma gigante, petrocavernoso, más que nada petroso, del lado izquierdo, ¿sí? De 27 milímetros. Como no estaba roto, pero hizo efecto de masa en agudo, le coloqué un diversor de flujo ese mismo día, y la verdad que anduvo bien. Fíjense cómo el jet sanguíneo sigue entrando dentro del aneurisma, la sangre sigue entrando, pero con menor intensidad. Pintaba de menor intensidad. Y además, después, sin hacer sustracción, se puede ver como una media luna, que es el aneurisma reteniendo el contraste. Eso habla de que ya hay una velocidad mucho más lenta dentro del aneurisma. ¿Sí? A los 2 meses es el control, el aneurisma trombosándose. A los 6 meses, clínicamente la paciente
ya había mejorado, inclusive si se fijan se puso lente de contacto verdes, pero mejoró notablemente lo que es la apariencia y el control al sexto mes, fíjense que la aneurisma desapareció. ¿Sí? La verdad que es muy interesante lo que es el diversor de flujo, pero recuerden, al colocar un diversor de flujo actúa como si fuera un stent. Hay que doble antiagregar, entonces en hemorragias subaracnoideas no sería por ahí lo ideal a menos que el aneurisma lo demande. Entonces esto fue un tratamiento reconstructivo que le hice, pero también hay deconstructivos. Cuando no tenés diversor, cuando es un aneurisma complejo, entonces uno tiene que ocluir el aneurisma. Hay veces que uno puede realizar un test de oclusión para que cuando uno ocluya el aneurisma y la arteria, para que se tape todo, no generarle una ACV, sobre todo maligno, ¿sí? Y los aneurismos pueden ser de cuello ancho, fusiforme o aneurismas complejos, más que nada. Y siempre, para evitar que el paciente tenga secuelas, tiene que haber una circulación colateral. Este es un paciente que tiene un aneurisma disecante, ¿sí?, de lo que es la arteria vertebral derecha, post-pica. Y fíjense que lo que se hizo fue una deconstrucción con coiling, ¿sí?, como que lo llenamos acá de coils, ¿sí?, lo que provocó una obstrucción de la arteria vertebral a este nivel, pero nosotros sabemos que el tronco del encéfalo y el lóbulo occipital iba a ser irrigado por la vertebral contralateral, ¿sí? Entonces eso va a tener en cuenta siempre. Entonces, ya estuvimos viendo cuáles son los tratamientos a los aneurismas, pero ¿hay tratamiento para sus complicaciones? ¿Sí? Y obviamente el tratamiento endovascular vino acá para dar más posibilidades de tratamiento y que los pacientes mejoren. Entonces hay un tratamiento para el vasoespasmo. Y antes de hablar un poco de esto, quiero dejar esta frase, que es la física es demasiado importante para dejárselo a los físicos. Este fue un matemático alemán, David Hilbert, en el cual, ¿por qué puse esa frase? Por esta ley física, que es la ley de Rosell, que habla de que el flujo, ¿sí?, está por varias constantes, que es la presión, la constante pi y el radio a la cuarta, ¿sí?, por sobre 8 por la longitud de lo que es el vaso y por otra constante. Entonces, si se fijan, de todas las constantes que nosotros podemos modificar, la que más va a tener impacto en el flujo es el radio. Entonces, si nosotros duplicamos solamente el radio con un tratamiento del vasospasmo, ganaremos 16 por el flujo arterial. A veces con un poquito que se dilate un poco, ya mejoramos 16 veces el flujo. Y así le podemos prevenir el infartos a distancia. Entonces, hay varias formas de hacer tratamiento del vasospasmo. Una es la angioplastía química, ¿sí?, con nimodipina, nicardipina, verapamilo, milrinona, ¿sí?, y se hace de forma súper selectiva. Uno entra con un microcatéter, sube y, bueno, ahora les voy a mostrar una fotito, y empieza a instilar esta medicación. Más que nada lo uso yo para lo del vasoespasmo difuso y para segmentos distales, cuando es muy compleja o llegar, y porque es muy distal, y las arterias son muy chiquititas, y se usan estos bloqueantes cálcicos que les nombré. No se usa papaverina porque tiene complicaciones severas, y hay una mejoría generalmente en el vasoespasmo y tiene baja tasa de complicaciones. Temporalmente es menos eficaz del balón, porque ahora lo vamos a ver, tienen vida media más corta, pero hay una mejoría clínica en un 40% de los pacientes. Actualmente, nosotros en el hospital donde estamos trabajando con la milrinona, ¿sí?, que vimos que tenemos muy buenos resultados, y la verdad que más que un aumento de la frecuencia cardíaca y a veces un poquito de hipotensión, no nos dio ningún tipo de efecto adverso grave. Después, si quieren, les paso algún paper que hable de esto. Bueno, es un esquema de cómo uno entra con el microcatéter, y para lo que es el vasoespasmo bien distal, cuando las arterias miden por ahí menos de 1 milímetro, uno puede instilar lo que es la medicación y sube hacia distal para poder dar a estos vasitos. Y hay veces que también se puede hacer proximal. Y la que nosotros generalmente utilizamos para los vasos más proximales es la angioplastía con balón, que más que nada se usa en las regiones A1, M1 y P1, que son los únicos científicamente probados, como también en la carótida interna, ¿sí?, también ahí.
y tiene una mejoría clínica en un 60%, y sobre todo mientras antes la hagamos, obviamente. Antes de las 24 horas de que el paciente empiece a hacer clínica. Y muchas veces la mejoría clínica, ¿sí?, no están correlacionadas con la mejoría del vasoespasmo geográfico. Entonces, a veces hay que esperar al paciente un poquitito. ¿Y por qué se genera esto? Porque se estira la elástica interna y el músculo liso, y es como que atonta a la arteria y no permite de nuevo una contracción. Fíjense que la recurrencia del vasoespasmo es de un 0 a un 13%, depende del paper que ustedes vean. Y es muy satisfactorio, sobre todo a nivel de las arterias que son más proximales y más grandes, como la arteria carótida interna y la cerebral media, o la basilar. Después, ¿hay complicaciones? Sí, y son elevadas, entre un 5 y un 10%. Ruptura de un vaso, disecciones y tromboembolismo, que todas pueden ser fatales, pero la verdad es que tienen muy, muy buenos resultados. Este es un paper de lo que hablamos y que comento un poco de lo que es no la etiología, pero la forma histológica de por qué el vasoespasmo con angioplastia con valor perdura más en el tiempo, que es lo que estuvimos hablando recién. Y estos son los dos tipos de balones que utilizamos: balones complacientes, que son un poquito más duritos, y súper complacientes o extra complacientes, que se amoldan más a la pared de vaso. Yo particularmente utilizo el que tenga, pero si tengo que elegir el súper o el extra complaciente, me da un poco más de seguridad. Entonces, ahora voy a mostrar un poco de tratamiento del vasoespasmo. Acá tenemos un paciente con una hemorragia subaracnoidea, pancisternal, en el cual era por un aneurisma comunicante anterior, vasoespasmo severo. El paciente en este momento estaba con una paraparesia leve, nada más, en el cual entonces ingresé, le hice milrinona y le hice una embolización parcial del aneurisma. Realmente tenía miedo de que el coil protruya, porque era de cuello ancho, protruya hacia la comunicante anterior o hacia una cerebral anterior y me ocluya estas ramas. Entonces preferí ser un poco más conservador para que el paciente tenga mejoría. Fíjense que con solamente milrinona ya el paciente mejoró el flujo a nivel distal, tanto de la cerebral media como de la cerebral anterior. Pero a los pocos días el paciente concurre con una paraparesia severa, afasia, paraparesia severa, casi paraplegia. Fíjense las arterias cerebrales anteriores cómo están súper con vasoespasmo y que están muy lentas en territorios cada vez más vitales. Entonces ingresamos por radial y acá subí un baloncito y empecé a hacer la insuflación de todas las arterias que vimos recién, de toda la cerebral anterior y la cerebral media, como también de la carótida interna, ¿sí? Acá les puedo mostrar un zoom. Fíjense cómo el balón uno lo insufla, ¿bien? Ahí, y obviamente hay que tener mucho cuidado porque el vaso está disminuyendo de tamaño, entonces hay que tener mucho cuidado cuando insufla porque se puede romper. Fíjense la previa a la izquierda y la post a la derecha, cómo mejora notablemente lo que es el flujo sanguíneo con un poco de amor con balón, ¿sí? Bueno, entonces estas fueron el rol del neurointervencionista en lo que es la hemorragia subaracnoidea, todo lo que nosotros ideamos, todo lo que pensamos. Pero me quise tomar un poquito más de atrevimiento, porque ustedes como terapistas a veces que dicen, no, bueno, una angiografía, una embolización, no tiene complicaciones, y como me dijeron que echarle también un poco de complicaciones de la hemorragia, quiero hablar un poquito de complicaciones de los tratamientos. Una de las complicaciones más peligrosas que uno puede tener es la perforación arterial o aneurismática, que pasa más o menos en un 4% de los pacientes con aneurismas rotos, ¿sí? Pero fíjense la diferencia, un 0,5 en aneurismas cuando no están rotos. Este es un paciente mío, ¿sí? Un paciente que tenía buen grado, un aneurisma elongado. Fíjense cómo realmente un aneurisma que cualquier endovascular diría es algo sencillo, ¿sí? Cualquier neurocirujano convencional dice es algo sencillo también, pero en el servicio donde estoy estamos primando mucho más la posibilidad de hacer endovascular por sobre clipado, sobre todo si se puede hacer la embolización. Entonces hice embolización, empecé desde más
en la parte más del ápex del aneurisma y empecé a ir cada vez más proximal. El aneurisma estaba cerrado, pero todavía había espacio. Y en un control empiezo a ver que hay como una nubecita de contraste alrededor del aneurisma. Y fíjense cómo esta nubecita se extiende y se mantiene en el RAN que le dicen geográfico. Esto es contraste en el espacio subaracnoideo. Aquí estamos en presencia de una ruptura neuromática por el coiling que le estaba asociando. Entonces ahí subo un balón, ocluí, seguí ocluyendo el aneurisma con lo que es coils, y el balón también me sirvió también de tapón para hacer hemostasia, logrando la oclusión del aneurisma de forma completa. Lamentablemente la paciente falleció. ¿Sí? A la izquierda, cuando hagan una tomografía, fíjense que va a haber mucho contraste, pero no así a los 2 días cuando se reabsorbe el contraste, va a haber sangre, pero no así va a haber tanta sangre. ¿Sí? Otra complicación que podemos tener es un coil migrado, que es cuando uno coloca el coil, ¿sí? Y baja o se descoloca y cae a una arteria importante, o en este caso. ¿Cuál es uno de los riesgos más importantes para un médico? Que sea un paciente conocido. Esto es una madre de un amigo de un amigo, ¿sí? Que tiene un silviano roto, que acá se los marco, lo pelicé con coils. Y en el mismo acto, yo sabía que se había roto porque era más grande, tenía todo, era ese, y quedó muy, muy bien, y era complejo, pero en el camino a ese aneurisma había otro chiquitito que no molestaba, pero dije, vamos a hacer lo mejor para el paciente, lo voy a embolizar. Le pongo un coil, quedó muy bien, era chiquito, no tenía un coil ideal, era un coil de 2 milímetros para un aneurisma de 2,5, ¿sí? Y cuando pongo un segundo coil como mamushka, el primer coil se me cae, fíjense acá, se me cae hacia la silviana, tapándola y ocluyéndola, así que tuve que entrar con un stent retriever, que es lo que uno hace para sacar trombosis, para sacar el coil. Fíjense ahí a la derecha, que está el video, cómo retiro el coil. Por ahí no se puede hacer bien, hay que después les paso el video por privado. Este es el coil, que lo termino sacando, y la paciente anduvo muy, muy bien por suerte, y después hicimos el tratamiento de aneurisma de forma programada, el segundo. Otra cosa que puede pasar es que el coil se rompa durante el tratamiento. Y acá es lo mismo. Un comunicante posterior, tranquilo, sin problema, coloco el coil y empiezo a notar mucha tensión en el coil. Cuando lo coloco con mucha fuerza, entonces decido sacarlo. Cuando lo quiero sacar me doy cuenta que no sale, se rompe el coil y migra a silviana, ocluyéndola y generando una ACV en ese preciso momento. Esto es una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Lo hacemos con poca heparina, pero bueno, por suerte pude también retirarlo con el retriever. Ahí tienen una imagen de la derecha del coil y cómo se estaba generando trombo todo alrededor, ¿sí? Pero bueno, son momentos de incertidumbre y un poco de nervios, no de nervios, pero de que uno tiene que estar más atento y hacer las cosas rápido. Este es un control final de ese aneurisma. Fíjense que con el aneurisma estaba ocluido, el cuello quedó un poquito, pero todas las ramas estaban bien. Otra de las complicaciones son las disecciones arteriales. Una disección arterial es un paciente que fue hace poco, que en octubre del año pasado, del 2024, tuvo una disección de pica izquierda. Cuando quiero entrar a pica para deconstruirla, se diseca el aneurisma y dije, mira qué raro, dos disecciones. Pensé que por ahí yo había sido un poco bruto por ahí, pero después no me di cuenta. Tenía otros aneurismas y la paciente tenía, después de este procedimiento me di cuenta, tenía hiperlaxitud en los miembros, tenía una fascia especial, etcétera, lo que uno puede llegar a pensar que puede tener una enfermedad del colágeno. Acá entré, es una paciente joven, tiene 30 años aproximado, subo para poner un diversor de flujo en el aneurisma comunicante anterior de forma programada, ¿sí? Coloco el diversor de flujo, queda muy bien, todos contentos, procedimiento rapidísimo, y cuando le hago un control me doy cuenta que la carótida interna de ese lado está completamente amputada. Amputada. Se imaginan mi cara, un paciente joven, 15 en 15 sin déficits. La carótida tendría que ser así. Y fíjense cómo no está.
Entonces subí un microneurisma, una microguía, pasé la disección y le terminé colocando un stent carotidio para abrirle toda la carotidia. Fíjense cómo abrieron todos los vasos e inclusive el aneurisma se cerró, ¿sí? Cosa que es importante también. Otra complicación es el tromboembolismo, ¿sí? Este es un aneurisma también de hace poco, ¿sí? Nosotros recibimos muchos pacientes. Es un aneurisma grande, medida 14 milímetros. Le empiezo a colocar coils de fondo hacia la parte del cuello. Y empiezo a colocarlo, está quedando muy bien, la verdad súper contento, sencillo. Y cuando me acerco al cuello, cuando le hago un control, fíjense que empiezo a notar cómo se empieza a agregar la sangre, ¿sí? Empieza a generarse trombos a nivel del cuello del aneurisma. Entonces, lo que se hace en ese momento, uno puede, bueno, varias opciones. Una es colocando tirofiban, ¿sí? Y puedo ver que a los 10 minutos ya el tirofiban empieza a hacer efecto, que es un inhibidor plaquetario, y después a los 15 minutos ya había desaparecido. La paciente después la continué con aspirina y anduvo muy bien, 15 en 15 sin déficit, ¿sí? Actualmente está todavía en el hospital, pero la verdad es que la paciente está muy bien. Y otras complicaciones que ustedes pueden tener, sé que me estoy expresando un poco con el tiempo, son abordajes arteriales y complicaciones, ¿sí? Ustedes como terapistas, en abordajes femorales o radiales lo pueden tener. Para la punción femoral, una punción segura tiene que ser una línea entre el pubis y la cresta líquida anterior-superior externa, ¿sí? Y el tercio medio con el tercio externo, una línea ahí pasa la arteria femoral. Fíjense cómo hay veces está la arteria, el punto del fémur está por arriba del pliegue inguinal. Yo veo muchos terapistas que pinchan por debajo a veces del pliegue como algo sistemático. Y no, lo que usted tiene que pinchar y buscar es la cabeza femoral, tiene que pinchar en la cabeza femoral para que después la compresión sea efectiva. Le voy a mostrar, bueno, y abordaje de la punción radial es sencillo, tenga acelerar, no hay muchas complicaciones. Pero acá les voy a mostrar un par de complicaciones de abordajes femorales y radiales. El de la izquierda es una mala compresión mía, ¿sí? Que después de realizarle una angiografía, ¿sí? En un paciente internado, hace un hematoma, ¿sí? Bueno, por suerte no pasó mayores, pero realmente fue una de mis primeras complicaciones por mala compresión. Yo inclusive le saqué una foto ahí para recordármelo el resto de mi vida. La foto del medio es un paciente que fue una vía central femoral complicada por parte del servicio de terapia intensiva, ¿sí? El residente no se dio cuenta que le dio a la arteria femoral, el paciente estaba con RTPA, si mal no recuerdo, sí, y le comprimió muy poco. ¿Y qué pasó? A los pocos minutos o horas, la verdad no recuerdo ahora, nos llaman porque tenía la pierna cianótica y lo que podemos ver acá es que el paciente hace un síndrome compartimental, el paciente termina haciendo una coagulopatía por consumo, shock, y el paciente termina muriendo. ¿Sí? Y la imagen de la derecha es también por mala compresión después de un abordaje radial, que sacamos el vendaje muy rápido y hace un pseudoneurisma. Hay veces que ustedes cuando le sacan sangre, gases a la arteria radial, hay veces que comprimen 30 segundos y listo. Hagan una buena compresión para evitar cualquiera de estos problemas, ¿sí? La foto de la tercera, terminamos haciendo una disección y sacando el pseudoneurisma mediante cirugía cielo abierta. Y por último, otra cosa muy temida es el hematoma retroperitoneal, que es cuando la punción es muy alta, ¿sí? Y es transfixiante y tiene ahí un sangrado. Cuando uno la sospecha, es justamente cuando el paciente se pone taquicárdico, se choca, o sea, hipotenso, y uno de los primeros signos es tiene dolor abdominal. Tiene dolor abdominal, de la panza, como tienen caca, ¿sí? Y así, y ahí entonces hay que sospecharlo. Se retira el introductor o lo que tenga SPAM y se hace compresión y se maneja con fluidos. En caso de no tener fluidos, ahí se hace, pero que no responda, tomografía y se manda al paciente de hemodinamia para que por esté enforrado o a ver qué se puede hacer. ¿Sí? Así que bueno, no lo molesto más. Muchas gracias y disculpen que me explayé por ahí con un poco el tiempo, pero no quería dejar de mostrarles las complicaciones quirúrgicas y de abordajes también, aparte de la de los sangrados
subarachnarios. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, a usted por esta excelente presentación muy completa sobre el manejo, no solamente hemorragia senoidea, el manejo endovascular, sus complicaciones y las complicaciones del tratamiento. Entonces, vamos a dejar los comentarios y preguntas para más adelante y avanzamos con el doctor Aguilera, que tengo también el placer de presentar. El doctor Aguilera es neurocirujano de la Clínica Los Andes en Chile y actualmente vicepresidente del Consorcio Latinoamericano de Lesión Cerebral. Doctor, muchas gracias y por favor, tiene el micrófono. ¿Cómo no? Sí, voy a compartir pantalla. Uh, Listo. ¿Se ve mi charla ahí? La vemos. Sí, señor. Sí, perfecto. Bien, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes un tema que espero que le interese a la audiencia. Vamos a hablar un poco sobre los protocolos CIVIC para el manejo del traumatismo cráneoencefálico por metas. Em, Bien, antes que empezar a hablar de los protocolos, a mí me interesa, dado que espero que haya muchos residentes, entender que un poco la fisiopatología del trauma hay que empezar a dar vuelta a la página y empezar a mirar un poco los mecanismos que realmente son los que generan la neuroinjuria en la lesión traumática. Creo que teníamos que empezar a usar términos y a conocer términos que están muy en boga en las ciencias básicas, como por ejemplo es la gran carga neuroinflamatoria que se produce después de un trauma y que va a provocar la liberación de una serie de mediadores inflamatorios que van a provocar finalmente daño neuronal. También ya está más que estudiado el rol fundamental que tienen las acuaporinas, que se sobreexpresan después de cualquier neuroinjuria y van a generar un aumento de volumen, principalmente por edema de los astrocitos, y eso va a generar hipertensión endocraniana. Y también el rol muy importante que se ha descubierto en los últimos años de los receptores SUR1, también se sobreexpresan y que van a generar canales de calcio y agua y van a hacer la activación de una serie de cascadas metabólicas que van a generar finalmente necrosis celular y también muerte por apoptosis. Y recuerden que todos estos fenómenos de neuroinjuria son nuestros verdaderos targets terapéuticos, que probablemente falta hoy día ciencias básicas, estudios translacionales para que podamos realmente hacer medicina de precisión en el trauma. Y que en mi opinión, secundario a todos estos mecanismos de neuroinjuria, se produce edema cerebral, hipertensión endocraniana y que el aumento de la PIC y la disminución de la compliance no es más que un epifenómeno de un proceso mucho más complejo que está ocurriendo en un cerebro lesionado. Sin embargo, para el manejo por metas, hoy día lo que seguimos haciendo hace muchos años es utilizar tanto la teoría Monro-Kelly, que ustedes todos conocen, y la curva presión-volumen, ¿no es cierto?, que es la que nos permite conceptualizar los fenómenos de disminución de la compliance, hipertensión endocraniana, etcétera, etcétera. Y por supuesto que para hacer un manejo adecuado de la hipertensión endocraniana, desde hace ya casi 18 años se utilizan las guías de la Brain Trauma Foundation, son las más conocidas, son las que más se usan, y que tenían un gran valor, que era que poseían casi todas, o sea, perdón, todas, un algoritmo de manejo que eran muy aceptados por la comunidad médica. Sin embargo, las últimas guías, que son del 2016, no incorporaron un algoritmo de manejo y si bien es cierto son las guías mejor hechas del punto de vista metodológico, se han considerado poco útiles en la cabecera del enfermo. Es por esta razón que este grupo, dos líderes mundiales del trauma, del neurotrauma, ya el doctor Randall Chernow, conocido por todos, y Greg Harilu, decidieron formar un grupo de trabajo, para lo cual
Buscaron a 42 expertos de todos los continentes, siendo la mitad aproximadamente neurocirujanos, neurointensivistas y neurólogos, algunos emergenciólogos y cirujanos de trauma. Y a través de la metodología Delphi y un trabajo telemático que duró más o menos un año, creo yo, y por varios cuestionarios que estaban muy en boga durante la pandemia, que era el SurveyMonkey, se hicieron estos cuestionarios que permitieron ir desarrollando los temas. Y es así como en el 2019 hicimos una conferencia presencial en Seattle. Fueron 3 días de trabajo. Esa era la sala donde se trabajaba. La verdad es que eran 12 horas seguidas. Se tomaba desayuno y se almorzaba mientras se seguía trabajando. Fueron discusiones muy, muy interesantes. Y para lograr generar una recomendación, el consenso tenía que tener un 80% de acuerdo entre todos los miembros. Es así como después de estos días de trabajo, el grupo de trabajo de Seattle resultó en 18 intervenciones terapéuticas consensuadas y 10 medidas de tratamiento no recomendadas. Y la estructura de este algoritmo tiene 4 niveles de recomendaciones para el manejo de la PIC y 4 escenarios en aquellos pacientes que tienen PIC y presión tisular de oxígeno. Hablemos primero sobre el primero de estos artículos que están publicados ya desde el 2020, que es el algoritmo de manejo para pacientes con hipertensión endocraniana secundaria a trauma, solo con el monitoreo de presión intracraniana. Y aquí recordar que hay varias cosas que aparecen también en el artículo del CIVIC y que vale la pena mencionar. Recuerden, ¿qué es lo que no recomendó este grupo de consenso para el manejo de la presión del traumatismo craneoencefálico solo cuando hay PIC? El manitol en infusión no está recomendado. La terapia osmolar por horario, en mi hospital a veces sigue pasando que han pegado los hipertónicos por horario cuando se están midiendo presión intracraniana. El drenaje lumbar en la etapa aguda, yo creo que pasados 5 años, yo creo que hay experiencia suficiente con el drenaje lumbar y esto probablemente va a cambiar en el tiempo. El uso rutinario de furosemida, de corticoides, por supuesto. La hipotermia con un target de manejo de temperatura menor a 35. El propofol para provocar estallidos de supresión. La hiperventilación bajo 30 milímetros de mercurio y una PPC sobre 90. Todas estas terapias, en realidad, el grupo decidió que eran no recomendadas. También se ajustó, yo creo que escasamente, y eso también lo podemos conversar en la discusión, el concepto de neurodeterioro. Y la verdad es que a la definición clásica de Morris solo se agregó que el Glasgow motor podía bajar solo un punto y ya era considerado neurodeterioro, y lo otro se mantuvo todas las definiciones que ustedes ya conocen. Y a mi juicio, si bien es cierto, 2019 no había tanta experiencia, aunque ya había años de pupilometría, vaina, el nervio óptico, etcétera, creo que se pudiese haber hecho una mejor definición de neurodeterioro, porque hoy día tenemos elementos que nos permiten ser mucho más precoces en el diagnóstico de la aparición de lesión cerebral secundaria y neurodeterioro secundario. Bien, ¿cómo usar el protocolo de CIVIC? Esto también está en el artículo. La verdad es que lo que se recomienda es que si es posible use el nivel más bajo, obviamente. No hay orden en cada nivel, eso le da cierta libertad al médico tratante, el paciente, que decida de las indicaciones de un nivel de terapia, usar aquella que más crea le es útil al paciente. Se puede subir de nivel sin usar todas las medidas del nivel inferior, es decir, podemos pasar al nivel 3 saltándonos algunas del nivel 2. Y se puede saltar, obviamente, de un nivel a otro si es que se considera apropiado. Esos son los principios que el grupo recomendó para el uso de este algoritmo. Creo yo que este es la diapositiva más importante de todo el protocolo, son las medidas generales. La verdad es que cuando uno utiliza las medidas generales se va a dar cuenta y se hace un checklist que idealmente es de enfermería y se aseguran todas estas indicaciones como medida nivel 0 para todos los pacientes. La verdad es que uno empieza a usar cada vez menos terapias de más altos niveles. Por ejemplo, en Chile, para nosotros es una garantía del ministerio que cualquier paciente con trauma ingrese a la UCI
y eso ya es muy importante porque se evita la presencia de pacientes huérfanos, como bien lo describe el doctor Chesnut. Solo comentar de las medidas generales, yo me imagino que todos la conocen y no vamos a perder tiempo en esto. Solo lo que está ahí destacado son dos puntos que en la discusión presencial en Seattle el 2019 fueron muy interesantes, porque hubo mucha discusión de cuál era el nivel de temperatura central que se iba a sugerir como mantener, como límite. Y la verdad es que siempre por 2 o 3 votos, nunca, más bien que siempre, nunca se pudo recomendar 37,5 y por eso se definió como 38 grados de temperatura. Yo creo que ahí también hay un error. Y la hemoglobina, me acuerdo claramente como la discusión siempre fue entre 7 y 9 y también por solo algunos votos no se pudo llegar al 80% de consenso y se mantuvo la hemoglobina de 7 o más. ¿Por qué digo que creo que ahí faltó un poco de desglose la temperatura? Este es un caso clínico de nuestro hospital, un paciente mío que se operó un subdural, un hombre de 62 años, vean un motor 4, un Glasgow 6, con una anisocoria secundaria, un hematoma subdural agudo. Se operó el subdural, yo no hago cranectomías compresivas primarias en subdurales, solo puse el subdural, evacué el subdural y coloqué un monitor de PIC y temperatura y presión tisular de oxígeno a la derecha. Alguien me podría discutir por qué a la derecha y no a la izquierda, donde estaba el subdural, porque yo pensé que esta hemorragia subaracnoidea, no sé si se ve mi cursor a la derecha, se iba a transformar en una contusión cerebral, por lo tanto me pareció que este iba a ser el área penumbra de una lesión intraparenquimatosa. Pues bien, si ustedes ven, eh, el paciente estaba con una PIC límite, con una PPC adecuada, con una PTO2 límite, pero tenía fiebre, tenía temperatura cerebral de 38,1 y la temperatura que tomaban en la UCI era 37,1. Recordar que la temperatura en general en un cerebro injuriado es 1 a 2 grados Celsius más que la temperatura central. Y vean ustedes, más adelante en otras fotos les voy a mostrar que esto es lo que yo puse, fue evitar estrictamente el manejo de la presencia de fiebre sobre 38 cerebral, ni central, ni periférica, etcétera. Hay que centrarse en la temperatura cerebral, tanto así que en mi hospital, por recomendación propia, hoy día solo tenemos captores de PIC con temperatura y no captores de PIC solo, y la otra alternativa es captores de PIC, temperatura y oxígeno cerebral. La temperatura es fundamental. Actualmente hay un paciente en la UCI que lo único que requirió estaba con un problema de autorregulación, la un poco alta, y la verdad es que controlando la temperatura, la paciente estabilizó los niveles de presión intracraneana. Pues bien, ¿qué pasa si los pacientes con medidas generales no logran o hacen hipertensión endocraniana? Existen primero las medidas de primer nivel, como pueden ver, mantener una PPC razonable, aumentar la analgesia y la sedación. Ahora no para tener el paciente adaptado al ventilador, sino que ahora para bajar la presión intracraniana, seguir manteniendo una normocapnia, el manitol o los hipertónicos. Pero aquí lo que me interesa es esto que se recomienda y que yo creo que también hay que darle una vuelta más, es al uso de derivativa ventricular externa. Yo soy un convencido y hay suficiente evidencia que la derivativa ventricular externa en pacientes que tengan ventrículos cateterizables, especialmente en pacientes añosos, es una muy buena herramienta ya que nos permite medir presión intracraniana y segundo, solo con el manejo del líquido cefalorraquídeo, controlar muchas veces de manera muy fácil la presión intracraniana. Insisto, especialmente en pacientes un poco más añosos que habitualmente, a pesar de tener un TEC grave, tienen ventrículos que son fáciles de cateterizar. ¿Por qué razón? Porque creo que eso genera menos estrés al paciente desde el punto de vista cardiovascular, se usan menos vasoactivos, se usan menos hipertónicos y a veces basta solo con drenar líquido cefalorraquídeo para controlar la presión intracraniana. Así que esto está en el CIVI y creo que hay que darle una vuelta más. ¿Cuál es el pero en este caso? ¿Qué tasa de infecciones tienen ustedes? Si ustedes tienen sobre 5% de infección de derivativa ventricular externa, creo que hay que revisar ese protocolo primero antes de aumentar el uso de drenaje ventricular externo. Pues bien, ¿qué pasa si el paciente con medidas nivel 1 no logra controlar la presión? Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para plantear qué nos señaló el grupo de consenso de expertos. Reexamina al paciente,
y evaluar quizás una nueva tomografía, especialmente dentro de las primeras 24 horas, si es que hay una contusión o una lesión intraparenquimatosa. Y reconsiderar, y aquí súper también recalcar, reconsiderar la cirugía en las lesiones ocupantes de espacio. Ya, eso yo creo que es primordial, es muy difícil si hay una lesión sobre 25, 30 ml en un paciente con TEC grave, poder controlar la presión intracraneana sin sacar la contusión, dado que el paciente va a estar muy a la derecha en la curva presión-volumen. Ustedes lo entienden muy bien, por lo tanto, no hay hipertónico ni otra medida que sea eficiente para volver hacia la izquierda el paciente en esta curva. Ojo con las causas extracraneales de aumento de la PIC, especialmente en la hipertensión, en la presión intraabdominal. Otra cosa muy importante, reevalúe los parámetros del punto de vista fisiológico. A veces las recomendaciones se transforman en verdaderas recetas de cocina y creo que hay que agregarle un poco de fisiología a lo que está ocurriendo en ese enfermo, analizar todos los parámetros que tenemos para mirar un poco la fisiología. Y esto es algo muy importante. Recuerden, la gran mayoría de los, no diría la mayoría de quienes participaron de este grupo de expertos era gente del primer mundo. Y, sin embargo, ellos consideran importante esto, derivar a un centro de mayor complejidad. A mí me sorprende que cuando a veces hay patología respiratoria y se necesita ECMO, lo que me parece muy bien, se trasladan a los pacientes. Pero si un chico joven está en un lugar donde no hay neuromonitoreo multimodal y tiene una lesión que a lo mejor no era con un Glasgow muy bajo y no una lesión devastadora, pero evoluciona con hipertensión endocraniana, pareciera que ese paciente no tiene más que quedarse donde hay quizás escasos elementos y no hay posibilidad de trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Esto el doctor Chen, nos recuerdo que nos contaba cómo esto sí ocurre, por ejemplo, en el estado de Washington, donde él vive en Seattle. Por lo tanto, hay que considerarlo. Bueno, de la medida nivel 2, un poco de hiperventilación, usar bloqueo neuromuscular, si es que es eficaz. Aquí la recomendación era pasar un bolo de relajo muscular. Si la PIC respondía a eso, quizás partir una infusión. Así se dejó la recomendación. Y aquí viene lo más importante. En el nivel 2 lo que se destaca es este nuevo concepto del PAM Challenge para evaluar la autorregulación e intentar acercarse a una PPC individual. ¿Cómo se hace? Debe ser hecho por el médico o la enfermera. No se modifica ningún parámetro de los que tiene el paciente, excepto la presión. Y lo ideal es subir un poco los sinótropos para lograr un aumento de presión entre 10 y 15 puntos por no más de 15 minutos, a 20 minutos dice el protocolo, y lo que hay que mirar es qué ocurre con ese paciente. Y van a pasar dos cosas, muy simples, explicado en castellano antiguo. Si la PAM sube y la PIC sube, ese paciente no está autorregulando, y si la PAM sube y la PIC baja, significa que ese paciente estaba quizás fuera del rango de autorregulación. Y si eso ocurre, se debería quedar en la PAM que logró mejorar la presión intracraniana, y si no, volver a el nivel de vasoactivos que teníamos y al nivel de PAM que teníamos. ¿Qué es lo que busca esto en el fondo? Y vamos un poco a la fisiología, como les decía anteriormente. Creo que la curva de la izquierda de la pantalla hay que tirarla al tacho de la basura pronto. Esta autorregulación que el cerebro parece que regulaba entre 100 y 150 mililitros de mercurio, que es lo que sabemos del año 50 y algo de los trabajos de Lassen, no es tan así. Y pareciera que hoy día con estudios se ha demostrado que el plató de autorregulación es mucho más breve, más corto en el paciente. Es decir, los cerebros, especialmente los injuriados, regulan en un trecho mucho más corto. Y el PAM Channel lo que busca es identificar si es que estamos en ese plató de autorregulación o no. Lo que hacemos un poco es buscar, ¿no es cierto?, esta famosa PPC óptima que está representada por la PRX, que a veces nos puede entregar el valor de PPC óptima. Pero para eso necesitaríamos tener un monitor como este, que por suerte nosotros disponemos en Chillán, acá en Chile. Lo usamos ya hace más de un año y la verdad es que midiendo la PRX nos permite muchas veces acercarnos a la PPC óptima, como lo entrega aquí el monitor. Vean la curva, sabemos que estamos en la presión cerebral de perfusión óptima para ese paciente. Pero bueno, es difícil tener esto, a veces se pueden hacer cálculos a mano, un poco engorroso, etcétera. Pues bien, si queremos ir a la práctica, hagan un PAM Challenge y si el paciente responde, quédense en la presión arterial
que logró bajar la presión intracraneana. ¿Qué ocurre si con los niveles nivel 2 no hay un manejo, no hay una disminución de la presión intracraneana? Pues bien, yo le llamo el nivel sálvese quien pueda, es decir, ahí lo que recomienda es las 3 medidas de segundo nivel más utilizadas. Sin duda que la cranectomía descompresiva secundaria es la más útil y la más usada, el pentobarbital, el coma barbitúrico cada vez menos, y la hipotermia, a pesar de la evidencia que no ha sido positiva, sigue siendo una alternativa cuando ese paciente ya no tiene más alternativas para lograr controlar una hipertensión endocraniana refractaria a medidas de primer nivel, que recuerden tiene un 80% de mortalidad. Pues bien, también se hizo un algoritmo que incluía la presión tisular de oxígeno y el monitoreo de presión intracraniana. También se publicó en la misma revista el mismo año 2020 y fue fruto también de este trabajo en Seattle. ¿Qué es lo interesante y lo que más me gusta de este algoritmo? Y que obviamente no fue invención del grupo de trabajo de CIVIC, sino que fue copiado o cedido quizás del BOS 2, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo interesante de esto? Que cuando uno mide presión tisular de oxígeno, ya se diferencian los pacientes en al menos 4 tipos. Y uno se puede encontrar con pacientes que tienen la PIC normal y la PTO2 normal, es decir, tipo A, perfecto, medida nivel 0, y estaríamos. Aquellos pacientes que tienen una PTO2 normal y una PIC elevada se manejan con el protocolo de medidas de presión intracraniana. Aquellos pacientes que tienen una PIC bajo 22, pero una PTO2 baja, es decir, estos pacientes no tienen hipertensión endocraniana, tienen un problema de hipoxia tisular cerebral, y aquellos que están descompensados por ambos parámetros, PIC alta, PTO2 baja. Yo creo que es muy importante hacer esta distinción porque las medidas terapéuticas pueden ser bastante diferentes. Ya dijimos, si el paciente tiene solo la PIC alta y la PIC2 baja, hay que guiarse por el protocolo que ya revisamos, solamente el control de la presión intracraniana, ya que la oxigenación cerebral está en rangos normales. Pero a mí lo que me interesa y gastar aquí un par de minutos es hablar sobre el nivel tipo 3. La verdad es que uno cuando usa presión tisular de oxígeno, nosotros llevamos muchos años usándola, alrededor de 15, me doy cuenta que en realidad los pacientes nivel tipo C son mucho más de los que uno cree. Son esos pacientes que no tienen problema de PIC, pero sí tienen depresión tisular de oxígeno. Y a veces las medidas son bastante distintas. Y si la verdad es que si no lo medimos, simplemente no lo sabemos. Es así de simple. Pues bien, ¿qué nos recomienda el consenso de Seattle para el manejo de los pacientes que están solo con hipoxia tisular cerebral? Como medida nivel 1, obviamente mantener una hemodinamia adecuada, subir un poco la PAM, es lo primero que uno podría hacer, mantener una normoxia estricta, evitar la hipocapnia sin duda, y aquí si es necesario, incluso se pudiera aumentar, especialmente las primeras 24 horas. Después podríamos discutir si es deleterio o no el uso de hiperoxia, pero incrementar la FIO2 hasta 60%. Y considerar el electromonitoreo continuo. ¿Qué falta en mi opinión aquí? Y por eso lo pongo como nota mental, porque uno después de revisar tantas veces este protocolo se da cuenta que se pudo haber sido mejor, o quizá habrá que revisarlo en los próximos años. Yo creo que faltó hacer hincapié en mantener una normotermia cerebral estricta. Créanme que el uso de temperatura cerebral hace que el manejo de los pacientes con trauma, con HCA, etcétera, sea mucho más estricto, mucho más riguroso, y creo que eso debiera estar aquí claramente consignado en el nivel tipo 1. Pues bien, si con eso no se logra controlar la oxigenación cerebral, está las medidas nivel tipo 2, y aquí quiero destacar dos y que es muy importante. Uno, bajar el umbral de la presión intracraniana. La verdad es que si el paciente está con 22, 23 de PIC, está con la PIT2 baja, no mejoró con las medidas nivel 1, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, o slide, como quieran llamarlo. eh, Hay que bajar el umbral de la presión intracraniana. Vean ustedes también considerar el drenaje linfocefalorraquídeo y hacer un pump challenge, pero ahora mirando la oxigenación cerebral. Y créanme que eso es muy, muy útil.
Aquí tenemos al mismo paciente. Yo siempre coloco, se me olvidó ponerlo en la foto anterior. Ahí está mi letra horrible de neurocirujano. Pero es para que vean que lo que yo puse en el slide es correcto. Este paciente estaba con PIC normal, PTO2 limítrofe y con temperatura cerebral sobre 38. Y yo puse como primera medida evitar la temperatura cerebral sobre 38 y como segunda medida, si la PTO2 caía de 20 y la PIC estaba sobre 15, hacer un manejo de la hipertensión endocraniana. Es decir, lo que yo hacía en este paciente es apegarme al protocolo de CIVIC. Si la PTO2 empezaba a caer, lo primero que iba a hacer yo era ser más riguroso en el control de la hipertensión endocraniana. Pues bien, como les decía, este paciente bastó controlar la temperatura y fue suficiente. ¿Qué pasa si estos pacientes con nivel tipo C siguen con hipoxia tisular cerebral? De harina otro costal hablar de los tipos de hipoxia. Bueno, sin duda que si el paciente solo es un nivel tipo C, es decir, tiene la PIC normal, pero la PTO2 baja, se podría usar un poco la hipercapnia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que va a provocar vasodilatación, siempre y cuando no provoque hipertensión endocraniana. Esto también se está usando a raíz de la charla del colega anterior en hemorragia subaracnoidea. También considerar la hiperoxia normovárica sobre 150 mililitros de mercurio, algo que yo creo que no estoy de acuerdo y ya les voy a comentar ahí, porque yo creo, nota mental, faltó agregar que cuando se decide hacer hiperoxia tiene que ser como un puente en espera de tomar otras medidas, por ejemplo, a ir a quirófano para una canectomía compresiva. Podríamos recordar las charlas que muchos de ustedes lo conocen, el doctor Lubillo, que siempre insistía que la PTO2 baja podía ser una razón para hacer una carectomía compresiva en pacientes tipo C. ¿Y qué sería otra medida? Si es que la PTO2 permanece baja y hay, a pesar del manejo hemodinámico, y el paciente tiene menos de 9 gramos de hemoglobina, transfundir una unidad de glóbulos rojos, pensando que este paciente tiene una hipoxia por baja extractividad de tipo anémica. ¿Ya? Y esos son estudios ya que tienen varios años que han demostrado que pacientes que tienen anemia, hemoglobina bajo 9, y que hacen PTO2 baja, al ser transfundidos, estos pacientes mejoran la PTO2, aquello que no ocurre con los pacientes que tenían hemoglobina bajo 9, pero PTO2 normal. Por lo tanto, pareciera que se podría indicar la transfusión de una unidad de glóbulos rojos en estos pacientes que tienen hemoglobina bajo 9 e hipoxia tisular cerebral. Y recordar, si se puede, no usar glóbulos rojos almacenados por más de 14 días por una razón muy sencilla: pierden el 2,3-difosfoliceral, eso va a provocar una baja de la P50, una disminución del 2,3-difosfoliceral y por lo tanto va a ser una hipoxia tisular por baja extractividad, por alta afinidad hemoglobina-oxígeno. ¿Qué pasa con los pacientes tipo D? Pienso lo mismo que el anterior, son el paciente en que hay que hacer alguna medida. Aquí hay una mezcla, este algoritmo quizá un poco más desordenado entre tipo C y tipo D. Creo que hay que tomar decisiones muy drásticas con estos pacientes, porque son pacientes que están muy, muy graves. Bueno, el CIVIC está traducido al español, se tradujo hace ya un par de años y está disponible en la página de Global Neuro, así que ustedes lo pueden sacar, estudiar, ahí está resumido, es bastante interesante y fácil de leer. Y para terminar, yo quería mostrarles en 2 minutos un caso clínico. Tu nombre es joven, 50 años, que llega en Glasgow 12, un TEC moderado, ojo, isocórico, sin hipoxia ni hipotensión. Recuerden los factores más importantes de mal pronóstico cuando están presentes. Sí fue un mecanismo de alta energía. Podríamos discutir el escáner y qué se hizo. Este paciente tenía una contusión frontal derecha, tenía la cisterna abierta, se interpretó como Marchart 2, no como una lesión ocupante de espacio. Sin embargo, el paciente cae a Glasgow 10 y en nuestro hospital los pacientes con Glasgow 10 con Marshall 2B, que les llamo yo, que hacen compresión pero no obliteración total de las cisternas, van a monitoreo y se decidió colocar un captor de PIC, temperatura y PTO2 frontal derecho, donde estaba la contusión, en área penumbra. Y vean ustedes todo lo que está con puntos verdes, lo que hicimos del protocolo de CIVIC. La verdad es que todo.
¿ya? Yo cuando paso visita en la unidad de cuidado intensivo soy muy riguroso con las medidas del nivel cero porque creo que son las que a veces generan más impacto y no me gusta que se gatille rápido la solución sarin hipertónico, nosotros no usamos manitol e insisto yo principalmente con las medidas del nivel cero. Pues bien, el paciente, la verdad es que con medidas de nivel uno empezó a hacer un poco de hipertensión endocraniana hasta que llegamos al Pump Challenge. Y vean ustedes, estas fotos las tomé yo, por eso son tan malas. Yo hice este Pump Challenge y el paciente en un momento estaba con PIC de 28 y con una PTO2 baja. Y esta era la hemodinamia que tenía. Y vean ustedes, después de un par de minutos, fueron menos de 10 minutos en que la PAM subió un par de puntos, vean cómo se corrigió absolutamente la PIC y subió la PTO2. Créanme, no se hizo ningún otro medida terapéutica más que modificar. Y este paciente se mantuvo muy estable durante 48 horas. ¿Qué pasó después? Evoluciona con una hipertensión endocrinal refractaria a tratamiento. Vean ustedes la PTO2, estaba bajo 5, un nivel crítico, una PI de 33. No estaba con hipertermia, estaba con una temperatura cerebral normal. Por lo tanto, era un paciente, sálvese quien pueda, un nivel tipo D. ¿Qué es lo que hicimos? Yo estaba de turno ese día, me tocó hacer una cranectomía descompresiva. Y ahí es lo que yo les planteaba. Del nivel 3 lo que usamos es la hiperoxia como un puente hacia el pabellón, nada más que eso. Vean ustedes, yo por una cuestión de recursos siempre dejo el captor de pic y temperatura y PTO2 cuando hago una cranectomía. Las veces que me ha tocado hacer una cranectomía compresiva son muy caros, en Chile cuestan casi $2.000. Y fuimos tomando fotos mientras hacíamos la cranectomía, por ejemplo. Ya la cranectomía antes de la duroplastía había logrado por lo menos bajar la presión intracraneana y, bueno, seguía muy baja la presión tisular de oxígeno, pero al fin de la cirugía, vean, teníamos una PIC de 6 y una PTO2 de 15,5. ¿Qué pasó con este paciente? Ahí está la cranectomía descompresiva, se restituyó la línea media, aquí la misma tomografía y este paciente al alta hospitalaria en un GOS extendido 4, una cranioplastía que fue tardía en mi opinión y el paciente al control a los 12 meses era un GOS extendido 6, es decir, un buen resultado con una discapacidad moderada. La ventaja de esto, creo que el aporte del protocolo de Seattle es que es un aporte práctico al manejo de los pacientes con trauma craneal a la cabecera del enfermo. Sin duda que no es perfecto y si le empezamos a buscar imperfecciones las vamos a encontrar, ni tampoco está hecho para intensivistas, para neurointensivistas. Creo que en un mundo en que menos del 10% de los pacientes tienen captor de PIC, la verdad es que estos protocolos son útiles para intensivistas generales, etcétera. Aquel que sea más avesado en los cuidados neurocríticos probablemente no requiere un protocolo para hacer el manejo. Y sin duda que pone el foco en la importancia fundamental del monitoreo multimodal y del manejo protocolizado en UCI. Eso era lo que yo les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Aguilera. Creo que hemos terminado el día de hoy con estas dos charlas. Hemos cerrado con broche de oro esta semana de NeuroAMSI. Quisiera, por favor, ahora abrir el chat para participantes si tienen preguntas o comentarios adicionales. Hola a todos, buenas noches. Mientras activamos aquí el panel de preguntas, pues primero felicitarlos. Muy, muy buenas conferencias ambas. Eh, y es una muestra pues que nosotros desde las unidades de cuidado intensivo, el punto deseable de tener compas como ustedes, neurocirujanos que entienden la necesidad y la importancia de las acciones a tiempo de el paciente que tiene la indicación de neuromonitoreo, efectivamente hay que hacerlo. Y pues bueno, yo tengo algunas preguntas y algunos aspectos que me parecieron bastante interesantes
de ambas charlas. Para el doctor Sebastián, me llamó muchísimo la atención la propuesta de mantener unos niveles de hipertensión intracraneal leve en esos pacientes que hay que derivar precozmente en el escenario de hidrocefalia aguda relacionada con la hemorragia subaracnoidea cuando no está el aneurisma excluido. En el caso de nuestro centro, la verdad no hemos logrado tener esa experiencia. Buscamos que el aneurisma efectivamente se excluya dentro de las primeras 24 horas del ingreso del paciente y estamos pues intentando lograr las vías para convertirnos en un centro de referencia comprensivo neurovascular. Ya lo somos para el manejo de ictus, pero pues queremos avanzar e incluir pues lógicamente hemorragia subaracnoidea, malformaciones arteriovenosas y demás alteraciones vasculares agudas. Eh, entonces, pues bueno, aprovechando también aquí, invitando a la discusión al doctor Aguilera, esta experiencia, aparte de lo que pues ya nos mostraron, eh, cómo ir más allá y cómo tener, digamos, a cabecera de cama la recomendación para el intensivista de presionar esas vías de eh, lograr una derivación primero antes que la exclusión del aneurisma, que creo que es un punto importante de debate. No sé quién, fue una pregunta larga, ¿sí? Te cuento, a ver si entendí bien, pues por ahí no te hice entender. Mirá, nosotros acá en el hospital también somos centro de referencia y todos los tratamos antes de las 24 horas. Lo que pasa es que a veces llega 3 de la mañana, 4 de la mañana y se coloca una derivación ventricular y el neurocirujano intervencionista no está de guardia ese día o está, pero dice, ok, a las 7 lo opero, 7 de la mañana o no llego en 2 o 3 horas. Se coloca la DB por el neurocirujano, por el residente, lo que haya. Y el tema principal es que la presión intracraniana, por lo menos en mi caso, en nuestro caso, es que no se la bajen a 3, 4, ¿se entiende? Ya está descrito que disminuya la presión parietal de la pared del aneurisma y eso provoca, o puede llegar a provocar un resangrado. A veces no pasa nada y a veces sí. Piensen que a diferencia de una arteria en el abdomen o en una arteria en el brazo que se corta y vemos la sangre que sale a chorro, cuando un aneurisma se rompe no es que el aneurisma está continuamente sangrando, sino que el cerebro mismo contiene el aneurisma y hace como si fuera un packing, por así decirlo. Obviamente hay casos excepcionales, lo podemos charlar también, pero se genera como un packing o algo que le hace que el aneurisma no esté sangrando de forma continua. Entonces vos al meter una DB o algo y sacarle y disminuirle la presión muy de golpe, lo que sea, puede haber un resangrado. Yo lo vi a los resangrados post DB. Es más, yo era R1 y nos pasó. Un residente de primer año. Y con el tema del traslado, no sé qué puede suceder. Hay muchas veces que en el traslado, no sé cómo es en los países de ustedes, pero nosotros, el traslado no es algo que haya muchos médicos con tanta experiencia. Entonces, no sé si les pasa que a veces con el traslado, en un ictus, un ACV isquémico, te llegan y dicen, doctor, no se preocupe, estaba con 180 de presión, ¿cómo se llama? Una oclusión del cerebral medio, dicen, ya le bajé la presión, está normotenso ahora, está con 170. Y vos haces así, no te la puedo creer. ¿Entendés? Y eso suele pasar también lo que es en el trauma. Entonces, por eso, cuando hacen el traslado, si le ponen una DBE, tener cuidado de no bajarle mucho, cuando a veces no tener el monitoreo, de no bajársela por debajo de ciertos milímetros, etc. No sé si a eso iba la pregunta, por ahí me perdí en el medio porque fue una pregunta larga, pero cualquier cosa me la puede volver a hacer.
No, no, Sí, excelente. yo quiero agregar, Jorge, una cosa. A nosotros acá nos pasaba lo mismo. Éramos a veces muy rápidos para colocar una derivativa en pacientes con a veces con hidrocefalias leves, ventriculomegalia, con un deterioro neurológico muy escaso. Y sabes lo que nos ha ayudado mucho y me ha tocado pacientes, yo tengo 3 pacientes que me tocó a mí en el turno con el pupilómetro. La verdad es que hoy día paciente con ventriculomegalia y pupilometría normal con aneurisma no excluido y sin deterioro del Glasgow no le ponemos derivativa. Y a 3 pacientes que gracias al pupilómetro no le pusimos derivativa, ninguno requirió derivativa en toda su evolución. Es decir, probablemente hubiesen sido 3 derivativas puestas de más. Si tienes un 10% de infección de derivativa, probablemente eso vaya a transformar en un problema para el paciente. Así que, una vez más, el monitoreo no es que le salve la vida a los pacientes, simplemente nos ayuda a tomar mejores decisiones. Así que a nosotros hoy día la experiencia es hidrocefalias leves, moderadas, pacientes sin deterioro neurológico, con pupilometría normal, conducta expectante. Totalmente, sí, adhiero. Súper. Súper bien. Tenemos acá un par de preguntas de los colegas del público. El doctor Babilonia hacia el doctor Aguilera pregunta si se realizó monitoreo hemodinámico para evaluar, además de la PAM, el gasto cardíaco. Sí, la verdad es que nosotros estábamos bastante al debe acá y en general en Chile se usa poco monitoreo hemodinámico. Incorporamos hace un par de meses el LIDCO, así que ese paciente que fue año 2022 no se hacía ni Swan-Ganz, ni PICO, ni nada. Era alogímetro. Claro. Y ahorita pues ya tienen integrado el PRX, supongo ya pues lo están haciendo objetivamente por esa vía. Así es. Lo que hace una gran diferencia en el manejo de la hemodinamia cerebral, más que la sistémica, obviamente. Es muy Claro, sí, útil. señor. Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Y el doctor Rosero aquí pregunta, ¿se recomienda el manejo activo de la hipertensión endocraniana cuando tenemos valores de PIC cuantitativos menor de 22 pero con morfología P2 mayor o P1? Es una pregunta interesante, quizás hasta un poco filosófica y capciosa, diría yo, ¿ah? Pero hoy día se le está dando mucho énfasis a la compliance con PIC bajo 20. Y yo me pregunto, ¿no será que el problema es el valor? ¿No será que 22 no es normal y por eso tiene la compliance alterada? O sea, recuerden que por un solo trabajo el valor, el umbral se cambió de 20 a 22, pero ya hay bastantes opiniones, algunos trabajos que demuestran que pareciera que no es 22 el límite. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con PIC de 21 y con una compliance alterada, puede ser que esté bajo el número mágico, pero probablemente estamos equivocados con el umbral. Esa es mi impresión. Hagamos ciencia ficción. Yo creo que en 5 años más el valor va a ser 18, 19, como dice Harry Luke. Hay por ahí gente que dice que es 14. Recuerden que la PIC normal anda entre 7 y 12 en un cerebro sano y un cerebro injuriado probablemente distinto. Ahora, ¿qué es lo que haría yo y qué es lo que hago yo si veo un paciente con PIC peri 20, compliance alterada? La suerte de tener monitoreo del oxígeno. Si el oxígeno está normal, no me preocupo. Es un cerebro probablemente que está justo, está un poco justo, pero que no está sufriendo hipoxia, que para mí es mucho más importante que la hipertensión endocraniana. Ujú. En esa línea, doctor, dentro de esa monitoreo multimodal, yugular ascendente y metabolismo, aproximaciones al metabolismo y saturación venosa, ¿qué opina? O sea, a ver, yo creo que si uno no tiene otra herramienta para acercarse a la oxigenación cerebral, absolutamente bienvenido. Si además tienes la capacidad y los conocimientos para hacer cálculos y obtener cálculos metabólicos, absolutamente bienvenido. Creo que el error es no mirar el oxígeno, no mirar el metabolismo. Yo creo que ahí estamos al debe. Pero sin, a falta de PT2, extraordinaria es la SJ. Sí, buenísimo. Nosotros hemos encontrado muchas ocasiones donde la PIC cuantitativa en realidad se sale de esos valores como medio rígidos que
ponen a correr en círculo a todo el equipo y le hacemos un metabolismo cerebral y es completamente aeróbico, completamente en todos los aspectos, pues está adaptado, ¿cierto? Y si además de eso va de la mano con una curva que muestra una distensibilidad adecuada, pues puede tener 24, pero un P1 predominante, un metabolismo aeróbico, pues probablemente, como usted nos mostraba, podría ser que se salió de ese cuadrante tipo C, ese valor de peak, perseguir el número nada más de pronto nos lleva a un sobretratamiento Así es. y a unos daños colaterales que eventualmente el paciente no necesitaba, ¿no? Así es, sin lugar a duda, Jorge. Estoy de acuerdo contigo. Aquí una pregunta de Brenda Lupe interesante, si tienen experiencia de Brain for Care en hemorragia subaracnoidea. Yo no. Tampoco. Sí, pues nosotros tampoco, nuestro grupo, doctora, no sé el doctor Eder si de pronto ya ha logrado alguna aproximación de ello. En Colombia al menos, nosotros todavía no lo tenemos. Hay un par de equipos que en la institución tenemos y eso está bajo ya desafortunadamente la agencia regulatoria de nacional pues no nos ha autorizado el uso a pesar de que tenemos protocolos con avales de comité de ética, así que pues esperamos poder hacer uso de ellos pronto y el taller Sonic, les adelanto en el Congreso, pues allí vamos a tener una estación en conjunto con varios del grupo del AVIC que nos van afortunadamente a apoyar dentro de ello. Y Luis Fermín nos pregunta si fuera la temperatura cerebral de un sitio diferente se acerca más a la temperatura cerebral. Supongo que es la medición de otro aspecto. Pondría la analogía si la temperatura por SWAN, por termodilución, un catéter esofágico. Creo que la pregunta iría Sí, por ese yo también camino. creo que es así la pregunta. La verdad es que todos los estudios dicen que la temperatura cerebral tiende a ser más o menos 1,2 grados más que la temperatura central y que los cerebros injuriados esta diferencia puede ser hasta 2. Por lo tanto, sí hay diferencia entre la temperatura cerebral y la temperatura central medida en el órgano que se pueda, digamos. Hay diferencias. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y una cosa que nosotros hemos ido viendo, doctor Aguilera, es que empieza a presentarse hipertermia cerebral casi siempre al menos unas 24 horas antes de que el paciente empiece a presentar fiebre franca, usualmente relacionada con sepsis. Y el cambio en la autorregulación vascular cerebral empieza a presentarse ahí mismo y lo que uno tenía así milimétricamente cuadrado, 0,7 un grado de aumento en la temperatura nos daña absolutamente todo el trabajo de todo el día. Sí, totalmente de acuerdo. La paciente que tenemos hoy día en la UCI es un grave, está sin pitidosis, no sé por qué le pusieron pique y temperatura solamente, y tenía alterada la autorregulación y estaba con fiebre. Y en la medida que se bajó la fiebre, la autorregulación mejoró. Así que para mí es fundamental la temperatura cerebral y no solamente en trauma, en HCA también. Hay que monitorizarla, hay que tratar de conocerla y ser muy agresivo. Y perdón, una crítica que siempre he hecho. A veces, quizás, y a lo mejor estoy hablando de ignorante, una pancreatitis que tiene 37,3 no es tan terrible y uno lo deja pasar. Pero si uno tiene 37,3 cerebral, perdón, central, y es un cerebro injuriado, uno sabe que ese paciente está con 38,5 para arriba. Por lo tanto, hay que tratar de medir la temperatura cerebral. Yo creo que es muy importante, muy importante. Sí. Ya el Fermín pues especifica un poco más la pregunta si cuál sitio se acerca más, si el esofágico, el urinario o el catéter de arteria pulmonar o el timpánico. Soy neurocirujano, no sé. La verdad, lo que nosotros hemos ido viendo cuando tenemos toda la monitoría completa, es decir, el catéter de PTI2 midiendo temperatura cerebral, teniendo esofágico conectado al blanquetrol y cualquier estrategia de termodilución, siempre vemos que la cerebral de todas formas termina siendo más alta que las otras. Entonces, por lo menos yo no me atrevería
proponer un símil que uno puede aproximarse. Lógicamente, una temperatura central pues va a ser más aproximada, es decir, de pronto la de la arteria pulmonar, pero sin embargo, lo que yo he ido viendo en los años y comparándolas, la cerebral siempre termina siendo todavía mayor que la central. Así es. Y aquí una última pregunta del doctor Troncoso. Dice los comentarios que tienen sobre el uso del drenaje espinal continuo en hemorragia subaracnoidea. ¿Qué experiencia tienen? Buena pregunta, doctor Juan. Como por ejemplo el LicoWard, digamos, a eso se refiere nosotros. La verdad, nosotros en los hospitales donde estoy no usamos el drenaje espinal continuo, particularmente nosotros. Sé que hay buenas experiencias que se usan sobre todo en las hidrocefalias comunicantes, pero la verdad es que por lo menos nosotros no lo estaríamos usando en este momento. Es muy para la Argentina y el sistema donde actualmente yo me encuentro, que es el sistema público, son hospitales enormes, enormes con un área de millones de personas, no lo estaríamos usando. No sé ustedes. Nosotros sí estamos usando el drenaje espinal, nos apegamos al protocolo del Early Train, del doctor Wolf, y la verdad es que no, tendremos 12 pacientes recién, así que no tenemos una experiencia como para decir hoy nuestros resultados, pero sí lo que vemos que nuestros pacientes, gracias al manejo agresivo que hacemos las primeras 24 horas, sobre todo los Warfare Hechos 4, en que los monitorizamos, los tratamos agresivamente, se operan precozmente. Y en pabellón, en quirófano, se les coloca un drenaje espinal, usamos un sistema artesanal, midiéndolos, extrayendo 5 ml por hora a través de una bomba de infusión puesta al revés, que las enfermeras lo saben, por lo tanto está sacando 5 ml por hora y lo dejamos por exactamente el protocolo del, del Early Drain. Muchos pacientes están, sobre todo los graves, están con un captor de presión intracraneana o una derivativa, alguno de ellos, y la verdad es que así, a vuelo de pájaro, nuestros pacientes están andando mejor hace ya un tiempo, pero no es solo por el drenaje. Yo creo que el HCA, los neurocirujanos nos hemos centrado mucho en el vasoespasmo y poco en el Early Brain Injury. Yo creo que ese paciente que llega en Glasgow 8, 9, ese paciente o hizo un arresto circulatorio muy largo post rotura del aneurisma, o tiene una hipertensión endocraniana, o tiene una hidrocefalia. Y si uno hace un manejo agresivo con monitoreo de PIC, PTOS, etcétera, esos pacientes tienden a andar mejor. No es solamente una medida. El drenaje espinal probablemente es un factor más que ayuda a que los pacientes anden un poco mejor. Oh, se fue Jorge, nos dejó solos. No, perdón, ya. Preguntan pues si eventualmente, doctor, se puede compartir ese protocolo de drenaje. Creo que hay que leer el Early Drain, está en PubMed, Ujú. lo podríamos compartir a través del WhatsApp del AVIC, no hay ningún problema. Es muy simple, es un estudio muy interesante porque fue un estudio prospectivo pero muy pragmático. Ha sido bastante criticado, pero la verdad es que si uno mira el cómo lo hicieron, es factible en cualquier unidad, así que lo podemos compartir a través tuyo, Jorge, seguro tú lo tienes. Y yo creo que parte de la limitación que ven todos, pues es que es difícil en nuestros países tener los kits dedicados de drenaje lumbar, ¿no? Entonces, Usamos un tal catéter vez, espinal. exacto, tal vez el paso a paso del cómo adaptar el catéter espinal y cómo montar el sistema, creo que es la ejecución lo que a la gente le crea mucha duda y temores Hay de que hacerlo perder el mal. miedo, sí, hay que Ujú. perder el miedo. Yo creo que yo partiría en un paciente, a lo mejor o alguien que, un Warfarin 4, que esté con DBE o con captor de PIC, porque acuérdense que la diferencia es la importante, y no hay problema en partir. Yo creo que hay que perder el miedo. Así Lo es, así es. intentaremos. Y último, doctor Babilonia nos pregunta sobre el manejo no incluido en guías de drenaje bulbar, ya lo discutimos. PIC refractaria y el grupo de Uruguay, el doctor Biestra, le fue bien con este método peligroso.
Eh, creo que está relacionado con lo mismo en realidad, ¿no? Doctor Babilonia nos confirma si creo que ya respondimos la pregunta. Sí. Recuerden que el drenaje lumbar, una de las 10 medidas no recomendadas por el protocolo de CIVIC en la etapa aguda, ¿no? En la Ujú. etapa aguda, especialmente, obviamente, con cisterna cerrada. Excelente. Listo, allí está Ahí está, entonces el el protocolo. Learning Igual sí, Triangle. pues lo compartiremos en los grupos en un momento como para dejar la puesta al día en cómo hacerlo. Eh, y bueno, no siendo más y respetándoles el tiempo a todos y aquí todos emocionados, siendo casi las 9 de la noche en Colombia y casi 11 de la noche para ustedes, todavía estamos con más de 50 asistentes, así que pues eso habla de sobra lo emocionados y entretenidos que estuvo toda la asistencia con ustedes. De verdad, estuvieron muy chéveres, muy interesantes, pusieron unos puntos súper claros. Me amé la física, doctor Veloso, es una de las cosas que más le incentivamos en el entrenamiento a nuestros residentes, que son cosas fundamentales y no son tan complejas, pero hay que entenderlas para poder comprender posteriormente la dinámica de absolutamente todo el paciente crítico, pero aún más si estamos hablando de hemodinamia cerebral y hidrodinámica eh, intracraneal. Así que pues les agradezco.